los componentes de conexión a Internet. Hablamos principalmente de redes Small Office, Home Office. Aquí visualizamos de este lado la red del proveedor de servicio, el cual tiene normalmente un servidor DHCP que se entrega a través de la última milla y nosotros la recibimos la dirección WAN aquí en el router. Normalmente descargamos la cajita, abrimos la cajita de nuestro router que compramos en la tienda de electrónica. Él nos dice conecta al puerto este cable de tu proveedor en un puerto WAN y automáticamente está configurado con DHCP en modo cliente. Va a recibir la dirección DHCP que está entregando el proveedor. Ya viene normalmente configurado para hacer nateo o traducción de puertos, e igualmente hacia adentro de la LAN está configurado normalmente con direccionamiento privado, direccionamiento IP público, direccionamiento IP privado RFC 1918, y nosotros en nuestras computadoras, es decir, aquí y aquí, lo único que tenemos que hacer es ingresar a cada una de ellas y decirle recibe la dirección IP de forma automática. Esto es principalmente el modelo hogareño. Sin embargo, hoy en día con todo el modelo de teletrabajo, de trabajos remotos, las conexiones hogareñas están pasando a ser extensiones de la red empresarial. Entonces es muy importante visualizar cómo funciona la red hogareña, porque normalmente te va a tocar dar soporte a usuarios que están trabajando desde su casa con este tipo de conexiones. Y ese tipo de conexiones anteriores está basado en el modelo de DSL. La tecnología DSL ha evolucionado muchísimo, pero básicamente funciona de la siguiente manera. Él entrega un servicio donde en las premisas de la casa se entrega un filtro. Una va para la línea telefónica y otra va para la computadora para permitir el servicio de internet. Como pueden ver, entonces hay el DSLAM entrega servicios hacia la red IP y también entrega servicios hacia la red de telefonía. ¿Esto qué es lo que permite el DSL? A diferencia de la red analógica tradicional, que por el mismo cable puedas tener voz y datos de forma simultánea. Normalmente, o hace muchos años, existía una tecnología que se llamaba Dial-Up. Existe todavía en muchos países que no se han desarrollado. Y cuando se llamaba en ese entonces a los servicios es decir, cuando se quería empezar a utilizar internet y se marcaba al sistema del proveedor de servicios, se ocupaba la línea. Entonces, mientras estaba utilizando internet, no había servicios de voz. E igualmente, si estaba hablando por teléfono, no podía navegar por internet. Entonces, DSL nace con esa intención, nace y ofrece una capacidad de decir, ok, yo como proveedor de servicio ahora te va a permitir hablar y comunicarte por internet de forma simultánea. Es lo que vemos aquí en el gráfico. El modelo de cable modem es un sistema de red hogareño también. Sin embargo, los proveedores de cable han empezado a ofrecer servicios de internet a través de su cable. Hoy en día, en muchos países, cable modem es la manera de recibir lo que se conoce como servicios triple play. Es decir, televisión, voz, telefonía y servicios de internet. Entonces ya el concepto prácticamente de DSL está desapareciendo, porque las cableras, como se conocen, ofrecen los servicios de internet, de televisión y de telefonía a través del modelo de cable modem. Igualmente, muchas empresas están haciendo uso de este servicio debido a que las velocidades de internet cada vez son mayores, mejores, de mayor calidad, y ya no necesitas una conexión dedicada para poder trabajar. Es decir, no necesitas una conexión Metro Ethernet o una conexión Friend Relay, una conexión punto a punto o necesariamente una conexión de fibra óptica para que puedas trabajar. La evolución y la red con la que estoy seguro vamos a trabajar de ahora en adelante en todo el modelo de arquitectura Cisco va a estar basada en Metro Ethernet. Una red Metro Ethernet es la evolución de la red Ethernet que trabajábamos en la LAN hacia una red Ethernet dentro del proveedor de servicio. El proveedor de servicio básicamente utiliza sus switches Ethernet para entregar servicios de comunicaciones como internet, como servicios WAN, servicios punto a punto, telefonía a través de su plataforma Ethernet. Metro Ethernet nos ofrece tres grandes modelos.
conocemos, lo voy a escribir aquí. Voy a tomar mi lápiz y voy a escribir aquí. Porque es importante visualizarlo desde ahorita. Vamos con la pluma y con el color azul. Bien, entonces aquí Metro Ethernet ofrece algo que llamamos E-Line, ofrece algo que llamamos E-Lane y ofrece algo que llamamos E-Tree. Esto lo vamos a tocar con más detalle en el capítulo 1, pero es importante que visualicen los diferentes tipos de servicios que se pueden o estándares que se ofrecen a nivel de Metro Ethernet, porque realmente estos no son los servicios, esta es la manera como la industria catalogó la manera como se debe entregar Metro Ethernet. Son unos estándares para la implementación de servicios, pero básicamente a través de un E-Line, que es una conexión, una forma, un estándar, yo puedo entregarlo a través de una VLAN, como también puedo entregarlo a través de una conexión de Generic Routing Encapsulation. Todo depende de lo que el proveedor de servicio está visualizando, pero sin ahondar en ello, lo vamos a tratar en detalle cuando hablemos de tecnologías WAN. Una tecnología que debes dominar es la tecnología de redes privadas virtuales. Básicamente las redes privadas virtuales se benefician de las conexiones a internet hoy en día cada vez más veloces, un internet cada vez más económico, donde ya no necesito líneas privadas o líneas dedicadas. Líneas dedicadas. Ya no lo necesito. Ya con tener salida de internet funciona. Hoy en día estamos hablando de internet, es la nueva WAN. Lo estoy escribiendo aquí. Internet es la nueva WAN. Estamos hablando de SDN, Software Defined Networking, y tecnologías como por ejemplo SD-WAN. Y estoy seguro las que van a salir de ahora en adelante. Hoy en día la red cada vez es más virtualizada y se están utilizando los dispositivos finales solamente como mecanismo de transporte. Hay una evolución muy interesante y ese es el llamado a la conversión de redes híbridas. Volviendo al tema entonces de las redes privadas virtuales ofrecen conexión vía túnel cifrado, protegiendo la red y encriptando la comunicación entre las organizaciones y logrando que estas conexiones VPN interconecten a las empresas en cualquier parte del mundo a cualquier hora del día a costos prácticamente cero, porque sobre el servicio de internet que ya estás pagando puedes tener N cantidad de conexiones con tus clientes, con tus proveedores, con tus sucursales. Una conexión o una tecnología que todavía prevalece es la tecnología punto a punto o los modelos de conexión punto a punto. Hemos evolucionado mucho a PPP over Ethernet y es básicamente por esta capacidad de protocolo de ser extensible. Entonces podemos ver el concepto punto a punto físico, que es este que vemos aquí, dos equipos conectados directamente trabajando sobre el protocolo PPP. En este caso estos dos routers en esta sesión, hablando de una conexión serial, estamos hablando PPP entre ellos. Podemos en ambientes Ethernet, en ambientes de switching o Metro Ethernet, vender servicios punto a punto sin necesidad de tener conexiones seriales, y por eso coloco esta información aquí, porque es muy importante que se empiece a visualizar que Ethernet o el concepto punto a punto, hablamos de modelo físico, pero también hablamos de modelo lógico. El que prevalece hoy en día es el modelo lógico de la tecnología punto a punto y principalmente la capacidad de ofrecer servicios PPP over Ethernet. Una tecnología que también traigo a colación es la tecnología HDLC de Cisco. Recordemos que HDLC es un estándar. Sin embargo, Cisco tiene su propio HDLC de Cisco. Cuando conectamos dos interfaces seriales que estamos trabajando, por ejemplo, si queremos trabajar en Packet Tracer o si queremos trabajar en GNS3 o si tenemos dos routers
con conexiones o con cables B35 y queremos hacer ejercicios de conexiones seriales para trabajar con estos protocolos, entonces debemos reconocer que las interfaces seriales de Cisco por defecto trabajan en HDLC de Cisco, y el HDLC Cisco no es compatible con el HDLC estándar. Entonces estamos trabajando una conexión física punto a punto, point to point, pero la tecnología que logra la conexión o el circuito que se logra es HDLC. Esto es muy importante visualizarlo si que vamos a trabajar con conexiones seriales entre dos routers de Cisco. Podemos igualmente cambiarle, decirle, yo no quiero ahora trabajar HDLC, yo quiero hacer mi conexión punto a punto, pero ahora voy a trabajar con PPP, que es el ejercicio de la lámina anterior. Traigo el concepto de módem analógico porque es una forma de visualizar cómo la tecnología ha evolucionado. Hace muchos años se utilizaba mucho el módem para, a través de conexiones de muy baja velocidad, 56 kbps, 64 kbps, podíamos conectarnos vía módem y hacer conexiones entre dos dispositivos. Igualmente podíamos tener un router y hacer que este router se conectara por el puerto auxiliar, y entonces yo podía entrar vía CLI al equipo y hacer administración remota. Estas son tecnologías que todavía están, lo van a ver en muchos de los puertos, que algunos traen puertos auxiliares. Ya está evolucionando bastante, ya es muy poco ver este tipo de puertos, pero lo traigo porque existe todavía en la red de hoy en día. Es muy importante visualizar que no solamente es cómo yo quiero implementar una red nueva, sino que cuando entro al mercado laboral, no solamente voy a ver Cisco, voy a ver un conjunto de tecnologías, y entre ellas muchos puede ser que encuentres redes todavía con modelos analógicos. El concepto analógico es un modelo donde se hace básicamente a través de llamadas telefónicas, por eso está aquí el concepto de la PCTN. Y también es bien interesante mencionar que hoy en día la evolución del acceso remoto a las empresas también se está dando a través de conexiones LTE, 4G, LTE, antes 3G, y estamos entrando a la era de 5G, donde yo puedo llegar al dispositivo de forma remota a través de servicios tradicionales que ofrecen las telefónicas.